que lean ya significa un grado de complicidad importante en los tiempos que corren, ¿no? Agradezco especialmente, bueno, primero el local, que un veterano antes me decía que esto había sido antiguamente una vaquería. Parece una cosa preciosa que estemos reunidos en una antigua vaquería del barrio de Gracia y ahora una excelente librería. Lamento que no pueda estar el hombre clave que fue de esta librería, que es Pepe Bayón, y agradezco a los actuales responsables de la librería el que nos acojan así con esta familiaridad que parece que muchos de vosotros estáis como hace 30 años, quiero decir, y por lo tanto sentarse en el suelo y esas cosas, ya algunos de nosotros no podemos hacerlo porque podríamos sentarnos pero no levantarnos. Agradezco por supuesto a Javier Pérez Andújar la organización del evento, como se diría ahora, y las palabras de elogio que me ha dedicado. Estamos aquí, yo creo que en principio era como un derecho al pataleo. En principio, como voy a brevemente contar, el libro había sido censurado y por lo tanto, sencillamente, más que censurado, se prohibía su publicación, se evitaba su publicación por la editorial Crítica Planeta. Y por lo tanto la idea era que fue suya, que fue de Javier, pero bueno, vamos a hacer una cosa inédita en nuestra historia cultural, que hay montones de cosas inéditas en nuestra historia cultural. Sería farragosísimo. Algunos veteranos de la historia de la cultura española en su estudio saben perfectamente que los rasgos insólitos son una constante de nuestra tradición cultural. Y este es uno de ellos, porque va a presentar un libro inexistente, que era nuestra idea inicial, pues tenía su aquel. Yo es algo que no había hecho nunca y creo que nadie ha hecho nunca presentar un libro inexistente. Pues claro, les voy a contar una cosa. Iba a hablar de algo que vosotros no tendríais la posibilidad de compulsar, si digo de verdad o digo mentira, o cuándo va a salir esto. Bueno, ahora sí puedo decir que desde ayer a la tarde la editorial ACAL se ha comprometido a publicar el libro y hacerlo exactamente por Navidad, que es decir, llegaría antes de que se terminara el año, ¿no? No hace falta decir que bueno, los incidentes y el lado morboso, morboso cultural, que siempre es un morbo muy limitado, el lado morboso de la no publicación del libro, incluso he pensado hacer una especie de 2 o 3 paginitas en la edición de ACAL en la que explique el incidente, porque claro, es una cosa tan chocante o tan divertida, porque yo tengo no solamente las segundas galeradas ya corregidas del libro, sino que tengo algo insólito en cualquiera que haya escrito el libro, que es tener la portada ya impresa a cuatricomía para poder hacerla. Tengo además la explicación que da la editorial del libro, los elogios al autor, que son absolutamente desbordantes. Gracias, digamos, como se dice vulgarmente, gracias a Dios que nunca he hecho una solapa de libro, porque me hubiera metido en un lío serio, porque dirían, claro, eso lo escribió él mismo, ¿no? Yo nunca he escrito solapas, primero porque me da una vergüenza terrible y además se nota mucho. Cualquiera que esté en el gremio sabe que una solapa escrita por el autor o una solapa escrita por la editorial son muy diferentes. Y en general, primero, son mucho mejores las escritas por la editorial, porque los autores tendemos primero a considerar como importantes cosas que no lo son tanto, y sobre todo hay un puntillo de vanidad que en muchos casos
yo podría hacer una colección o contar chascarrillos de estas solapas de libros en la cual el propio autor dice: el autor ha hecho un texto extraordinario, estas cosas que además en la editorial me imagino que se ven desternillar de risa leyendo cómo el autor se elogia a sí mismo, pero como tampoco va a haber mucha gente que le elogie, yo creo que es un pecado venial, ¿no? La historia en este momento, bueno, el libro va a salir en Acal, entonces bueno, me parecía esta idea de Pérez Andújar me pareció brillante, contar un poco el incidente, que es muy sencillo. El libro estaba terminado, corregido, solamente faltaba eso que se llama darle al botón, que es decir, empezar a imprimir, ¿no? Y entonces de pronto surge un inconveniente, es decir, exactamente cuando faltan 15 días, es decir, el día 8 tenía que salir, el 8 de octubre tenía que salir el libro, y a eso del 26 o 25, no recuerdo muy bien, me acuerdo que era martes, que en general son días malos, tanto como el lunes. La editorial, los responsables me plantearon que había 11 páginas que debían ser levantadas. 11 páginas que correspondían a un capítulo, que ahora cuando se edite en Acal yo creo que será el capítulo más solicitado, porque además 11 páginas se leen enseguida, y más de uno no comprará libros, simplemente hará fotocopias de las 11 páginas que están permitidas, y que me parece eso también tiene su morbo, y que son las dedicadas a la Real Academia con cierta perspectiva. Es decir, ¿qué fue la Real Academia? Son 11 páginas solamente. Como decía uno de los responsables editoriales en frase felicísima que debemos meter en el catálogo de las genialidades, pero bueno, Morán, un libro de 700 páginas, ¿qué importan 11? Entonces, 7 páginas están dedicadas a la Real Academia, con una perspectiva de lo que fue la Real Academia a grandes rasgos desde el final de la Guerra Civil, pero con bastante insistencia, de ahí el título, que es Todos Académicos, mayor insistencia en la última década, ¿no? Las últimas décadas. Como libro termina prácticamente en el 96, en 1996, pues es el periodo del Partido Socialista en el poder, y por lo tanto es un momento particularmente importante porque rompe un esquema que hasta ese momento en España y en la cultura la izquierda había tenido la izquierda oficial o no oficial, la izquierda en general había tenido un enorme desdén hacia la academia. Es decir, Valle Inclán, que en su último periodo era un hombre muy radical y que siempre lo manifestó así, sobre todo en los últimos años, decía que la academia era el único sitio donde pasaba siempre y orinaba a la puerta y tal. Unamuno la despreció siempre, y era un hombre de una vanidad y un orgullo unamunianos. Ortega nunca mostró el más mínimo interés en pertenecer a la academia. Pero es de aquí que el gobierno del partido, el periodo socialista, al mismo tiempo que había el sitio donde, como decía el ministro Solchaga, donde uno se puede hacer rico en menos tiempo, al mismo tiempo para la inteligencia era el lugar donde uno podía ser académico con mayor facilidad, ¿no? Y entonces figuras insólitas o consideradas por nosotros como auténticos patums que vivían aquí de la cultura, hicieron las cosas más terribles por pertenecer a la academia. Debo decir que pertenecer a la academia, y eso sí que lo explico en esas 11 páginas, no es una cosa, no solamente que sea fácil, porque bueno, hay las letras de cada sillón,
la gente que no está en la minucia de estas cosas, cada sillón es una letra del alfabeto, y incluso han tenido que incluir las minúsculas para cubrir, evidentemente, que eso se va ampliando, ¿no? Pero eso es poca cosa. Lo terrible es que para ser académico es una humillación. Es decir, primero hay que pedir la venia a todos y cada uno de los académicos de la Real, en este momento Real Academia, pero eso fue siempre así. Pedir la venia significa ir a su casa, mandarle una carta previamente, sea amigo o enemigo, da lo mismo, elogiarle y pedirle con una actitud absoluta humillante, pedirle su consenso y su voto. Y esto uno a uno, no es eso de vamos a tomar café, no, eso hay que hacerlo uno a uno a todos los miembros de la academia. Teniendo en cuenta el personal de la vieja academia y el de la nueva, pues claro, esto es un ejercicio que ninguno de los académicos ha querido contar nunca. Hay la historia de la famosa María Moliner, que al final nos mandó al carajo y decidió que evidentemente una humillación así se podía hacer una vez, porque esto no solamente se hace una vez, se hace tantas veces como no te acepten. Es decir, hay gente que lo ha hecho 2 y 3 veces y tal, hasta que al final ha conseguido. De ahí sale aquella famosa frase de Romanones, que quería ser académico y que todos le prometieron el voto al famoso Romanones, y entonces fue cuando, pasando por delante de la academia y viendo a los académicos reunidos, dijo aquella frase inmemorable: vaya tropa. Pues esta tropa todo el mundo quería entrar, gran parte de la cultura progresista quería entrar. Si alguno de los que estáis aquí tiene interés en una cierta perversidad, se pueden decir algunos nombres con detalles porque están en el libro, tampoco es que cuente ningún secreto. Pero ahí había un personaje que era que nunca creí que fuera a ser el motivo que provocó una auténtica ruptura con la editorial, ¿no? Que era Víctor García de la Concha. Víctor García de la Concha es un personaje que yo no conozco, pero al que he visto mucho. Primero porque yo nací en Oviedo, él nació en Villaviciosa, pero cuando yo tenía pantalón corto, él ya estaba casi de magistral de la Catedral de Oviedo. Era un manipulador profesional, es decir, llevaba el frente de juventudes, al mismo tiempo era religioso, al mismo tiempo hacía absolutamente de todo. Y yo confieso que si hay un lado que me oculto, que me fascina, es la posibilidad de los curas de confesar a las mujeres. Eso es una cosa realmente impresionante. Yo creo que esto no hay psicoanalista que pueda alcanzar esto. Es el sueño de Freud, es eso, porque no es solamente decir lo que te pasa, es decir incluso lo que piensas. Es decir, que es pura pasividad. Y eso es lo que provoca, evidentemente, en muchos casos, que estos curas que confiesan a las señoras acaben, evidentemente, escogiendo una señora y dejando el confesionario porque ya lo saben todo. Este fue el caso de Víctor García de la Concha. Se casó con una feligresa que venía estudiando en un convento de lugar tan cosmopolita como Carrizo de la Ribera, y a partir de esta relación pues abandona evidentemente el sacerdocio y hay que reconocerlo, que cuando uno abandona el sacerdocio, ¿dónde se mete? En la enseñanza. Y fue profesor, claro, se hizo profesor, vino a Santander,
pero tenía dotes, era un hombre que tenía, no de sacerdote al parecer, pero sí tenía dotes para trepar y encuentra en la Universidad de Salamanca a un alma gemela que era el ilustre, siempre elogiadísimo por todo el personal, especialmente por El País y el Grupo Prisa, que era Lázaro Carreter, autor también, personaje fascinante y ágrafo en general, es decir, no escribió nada que no contratar, quiero decir que, y experto en lo que, una cosa que a mí me llamó siempre mucho la atención, que la primera vez que lo vi me quedé como un cateto, que es don Lázaro Carreter se hizo rico en la industria textil, y yo pensaba en la industria textil, yo ya vivía en Barcelona, y la industria textil está en pura quiebra, ¿cómo va a ser la industria textil? ¿Textil a qué se refiere?, le pregunté yo a la fuente que me lo contaba, y me dijo, de texto, joven, de texto. Entonces, la industria textil creo que es un negocio, este sí que es un negocio, y no el textil de la zona del Valles, ¿no? Y entonces, bueno, dos cabalgan juntos, que es decir que, en definitiva, Lázaro Carreter encontró que era ya mayor. No sé si ustedes saben o vosotros sabéis que, así en familia, Lázaro Carreter era el famoso autor de las películas de ¿cómo se llama? La ciudad no es para mí, es decir, Paco Martínez Soria, sí. Y yo es que no las he visto, por eso no las tengo muy fijadas en mi memoria, pero es el guionista de todas las películas, es decir, utiliza un seudónimo, pero que seguro que tampoco las habría escrito, pero seguro que las habría cobrado. Eso. Entonces, claro, contar la trayectoria de un competidor, en este caso un aprendiz, que es Víctor García La Concha, que ingresa en la academia por razones absolutamente desconocidas, fuera de lo que se puede llamar el trepe puro y simple con Lázaro Carreter, porque no tiene obra y hizo un trabajo sobre Santa Teresa, memorable trabajo sobre Santa Teresa, que en general no está hecho por él, pero donde hay una frase inolvidable que ninguno de nosotros puede echar en saco roto, y es que él llegó a explicar que Santa Teresa, los textos de Santa Teresa hay que valorarlos como textos del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, Santa Teresa no hubiera escrito lo que escrito. Es este personaje que evidentemente fue un falangista clarísimo en la época de la dictadura, y jefe de los grupos de Frente Juventudes y de todo, cosas que se van narrando en el libro Non Nato, pues llega un momento en que pasa a ser el presidente, vamos, el director de la Academia, de la Real Academia. Bueno, yo cuento que el pobre don Vicente Alexander solía ir siempre a la Real Academia a todas las reuniones porque daban 5 duros en la época y él andaba evidentemente muy mal de dinero, ¿no? Pero en la época que le tocó a estos ya no era la de los 5 duros, ya. No porque se diera dinero, pues siguieron siendo unas cotizaciones de asistencia mucho más bajas que las de Bankia, que era una cosa muy modesta, pero sí era muy importante para el mundo editorial. Luis María Anson había instituido una genialidad antes de ser ya académico con Juan Luis Cebrián, había instituido que la tercera página del ABC, cuando el ABC lo dirigía, el ser de la Real Academia, que se ponía debajo del nombre, significaba el doble. Es decir, te pagaban el doble. Esto era ya se pagaba muy bien. En el mundo de prensa no había nadie que pagara tanto como la tercera de la DC. Si además te pagaban el doble, esto era una categoría importante. Pero en el caso de Víctor García La Concha, llega a otro alcance. Él controla
controlaba y controla, a lo que parece, el mayor negocio editorial que existe. Es decir, ¿cuál es el libro más vendido en España y Latinoamérica? Como ustedes saben, o sabéis, es obvio, el diccionario de la Real Academia, el diccionario de la RAE, que son una media de unos 450.000 ejemplares. Cualquiera que haga números y que tenga experiencia editorial sabe que, vamos, con eso no hay libro de moral ni nada que se le pueda cruzar en el camino. Es decir, nada. Es decir, que puede competir con unos pocos, en el mejor de los casos, miles de ejemplares. Y entonces ahí apareció el fantasma, es decir, que alguien debió suministrar el texto que se dedicaba a él, dadas las buenas relaciones de la empresa Planeta, que había comprado Espasa, y Espasa es la que tenía el monopolio, para entendernos, de la publicación del diccionario de la RAE, pues debió pasarle el texto y dijo, o ese texto o lo que vosotros sabéis. Pues nada, estuvo claro. Pero claro, esto llegó muy tarde. Esto llegó tan tarde que, claro, ya iba a salir el libro, estaba todo preparado, y entonces la parte jurídica empezó a decir que si había 190 peligros de denuncias judiciales, pues el derecho al honor de los sin honor, esas cosas que en prensa se da con mucha frecuencia, pues eso se fue solventando, es decir, con la propia editorial, sin ningún problema. Es decir, se fueron anulando todos, y no se puede decir que se haya limpiado el texto, que no se limpió absolutamente nada, pero en algunos casos pues un adjetivo más alto que otro pues se ponía uno más bajo, no había ningún problema en eso. Hasta que al final aparece esto de o se quitan 11 páginas, y eran las 11 páginas de la RAE. Y entonces ahí, claro, las páginas dedicadas a Víctor García de la Concha no alcanzan las 4, es 3 páginas de las 11. Pero la casa editorial debió considerar que el conjunto de esas 11 páginas malditas que decía Lara, el presidente de la compañía, que me dijo en carta personal, es decir, que el problema eran las 11 malditas páginas, y que son las que componen ese capítulo. Pues esto me dieron tiempo para pensarlo, y yo ya les dije que el tiempo era perdido, es decir, que yo no estaba dispuesto a quitar ese capítulo, y bueno, y que además me parece un capítulo importante porque formaba parte de lo que yo estaba denunciando sobre los mandarines, es decir, los mandarines de la cultura. Entonces, nada, sencillamente llegamos a un acuerdo que yo llamé de divorcio, amistoso entre comillas, es decir, no había hijos por medio, ¿no? El único hijo era el libro, y el libro pues era mío. Entonces y nada, firmamos un acuerdo de divorcio, y aquí paz, y después buscarse editor. Nada, y al final pues hubo muchas propuestas de edición, unas más felices que otras, y algunos intentos, claro, de grandes editoriales, de pequeñas con muchísima ilusión y tal, pero claro, tenían que leer el libro previamente y tal, y yo las únicas 2 condiciones que puse, y con eso termino eso, mi intervención, y surgen las preguntas que queráis, solamente puse 2 condiciones. Primero, que no se leía el manuscrito mientras no se firmara un contrato. Algunos de vosotros preguntáis, pero ¿qué cosa? ¿Firman a ciegas o cómo es esto? Yo llevo muchos años en este oficio, ya bastantes. Entregar un manuscrito cuando ya estás bregado en este campo significa primero que el manuscrito circula. Significa que el manuscrito lo tienen que leer en la editorial pues 10 personas. Significa tiempo, y significa sobre todo que al final te lo devuelven diciendo, oye, pues mira, es demasiado largo para nosotros. Entonces, eso es lo que... Y luego que aparecen un montón de personajes vivos que sé que al final tendrán el texto antes de que se publique. Entonces, claro, todo eso sumado da a que no puedes entregar un texto mientras no haya un contrato firmado. Punto 1.
por supuesto, había grandes editoriales, que no viene en el momento citar, que todavía se lo están pensando, ¿no? Sí, nos parecería interesante, pero tenemos que pensarlo. Claro, cuando una gran editorial se lo piensa, malo. Es decir, tú pierdes, eso seguro, nunca ganas. Y al final, pues la editorial ACAL reunió esta condición y la otra, que era que el libro no se podía eternizar, el libro tenía que salir ya, que el libro fue entregado a la editorial Planeta en noviembre del año pasado. Es decir, que ahora acabamos de cumplir un año con el manuscrito. Es decir, volver a otro medio un año significa que los libros también caducan. Y no va a estar haciendo unos anexos toda la vida. Y estoy harto de corregir pruebas. Es decir, que ya corregir las primeras pruebas, las segundas pruebas, las terceras pruebas. Es decir, quiero borrar ese libro, digámoslo así, de mi vida. Bueno, a partir de ahí es una obra de los lectores, como pueden, yo dedicarme a otra cosa. Y entonces esas dos condiciones las aceptó la editorial ACAL y en eso estamos. Sacar el libro, según parece, pues antes de por Navidades, que es un proyecto editorial, porque quien sepa técnicamente 700 páginas, tampoco Planeta ha facilitado a sus sucesores editoriales que tengan el pirulo este que llamo yo, o el CD o lo que sea, para poder seguir hacer la edición que nosotros pensábamos. Y bueno, esta es toda la pequeña intrahistoria del libro y por qué estamos aquí con esta familiaridad, y pensábamos que sería hoy una reunión así como más triste, eso de que hay que, bueno, se puede hacer una suscripción para estas cosas. Claro, es que un libro de 700 páginas es que son muchas, lo digo yo, que he tirado 10 años con ello. Es decir, no es un folleto, entonces editar esto es muy complicado. Y entonces, pues bueno, felizmente nos reunimos para, entre comillas, festejar que el libro saldrá en Navidades, lo cual es esos todos a casa por esa fecha, pues bueno, muy bien. Y eso es todo sobre, en principio, a grandes rasgos, sobre esta historia. Y si alguno de vosotros tiene interés en entrar en más detalles, ya sean biográficos, como ha dicho con gran benevolencia, ha relatado mi amigo Javier, o sobre el libro o sobre el contenido del libro. Sí, en el capítulo ese también habla de un personaje para mí siempre he tenido muy siniestro, que es Cebrián, ¿no? En el capítulo de... Bueno, como académico. Sí, Cebrián tiene dos capítulos. Vamos a ver, Cebrián es un personaje, ¿no? Sí, sí, es un personaje. Es un personaje, intelectualmente no será nada, pero como personaje es un personaje importante. Entonces hay, en la parte de la Real Academia, pues hay un apunte, un párrafo casi, o párrafo y medio, no hay mucho más, porque claro, que el hecho de él entrara con José María, con Ansón, en la academia, entrar de la mano y tal, dos hombres que se odian de por vida, quiero decir, con una diferencia notable. Yo no conozco a ambos y puedo decir, porque además a algunos les he leído y les he sufrido. Por lo tanto, Ansón sabe escribir, el otro no. Quiero decir, esto es una diferencia de categoría. Quiero decir, no sé si, porque claro, para entrar a la academia tampoco se necesita ser un gran escritor. Es más, creo que eso puede tener hasta dificultades, ¿no? Por las envidias y todo eso, y por ese ritual que yo le contaba hace un rato, ¿no? Pero sí hay un capítulo importante sobre Juan Luis Cebrián, que es el nacimiento del país, ¿no? Que es un capítulo significativo del periodo de la transición, que se titula
el país como falso intelectual colectivo, que es el periodo del nacimiento del país, que no hay que olvidar que nace con el presidente de gobierno Carlos Arias Navarro, es decir, que en general las historias tenemos una capacidad de olvido infinita. Y termina esa parte del capítulo con las primeras elecciones del 15 de junio del 77, que resitúa la situación política y social y cultural del país periódico y del país real, porque hasta entonces hacer un peinado de todos los números del país desde su nacimiento en el verano del 76 hasta las elecciones del 15 de junio del 77 es un ejercicio fascinante. Porque claro, las figuras que aparecen entonces como con gran futuro no tuvieron luego ninguno, los que aparecen sin ningún futuro son los que lo tienen, es decir, la ubicación política del país que se define en esos meses es muy importante. Por ejemplo, el apoyo clarísimo desde que todos estaban convencidos de que la democracia cristiana ganaba las elecciones. Entonces esto convierte, por ejemplo, a un personaje que muchos de vosotros diríais, bueno, qué cosa más chocante, ¿no? Pues a un hombre como José María Gil Robles, padre, que ya no era un anciano, era un desecho de la historia, y le convierte en uno de los columnistas más frecuentes del país, sin hablar de Ricardo de la Cierva o de Aranguren, que entonces empezaba como columnista. Por cierto, pasaba como columnista del país después de haber sido un gran columnista, bastante bueno, además con grandes artículos en La Vanguardia. Debo señalar, y diré que no hago ningún elogio del sitio donde escribo, porque no quiero entrar en detalles, pero La Vanguardia es el periódico más comprado, más leído en el periodo de la transición en toda España, es decir, sin excepción, por encima de ABC y por encima. La aparición del país significa un periodo de declive de La Vanguardia, pero La Vanguardia en el primer periodo de la transición, de la muerte de Franco hasta la salida del país, que no olvidar que hay un año, casi un año, es un periódico importante, pero claro, en el país ahí sí que aparece por qué se crea el país, cuál es su objetivo, el conflicto que hay interno en el país en ese periodo, entre una posición más cercana a la UCD y a lo que luego sería el PP que al PSOE. Es decir, todo esto se define en esos meses antes de las elecciones del 15 de junio del 77. Por lo tanto, ahí hay un papel muy importante de Juan Luis Cebrián. Y ese capítulo y de su biografía, ¿no? Que la verdad es que tiene escaso interés, pero sí, salen en dos partes. El cura del título, bueno, claro, se me olvidaba lo más importante. Sí, claro, el cura del título, que ahora hay tanto cura rebotado que esto es muy complicado. El cura por excelencia, porque bueno, había la idea de que podía poner el duque, que era Jesús Aguirre, el cura duque, ¿no? Pero el duque lo tiene Adolfo Suárez, es decir, esto y la interpretación mimética de la ciudadanía, el duque Suárez. Es más, hasta su última etapa de decadencia, amigos y enemigos a Suárez siempre llamaban el duque, porque además le concedieron el ducado días después de aquella singular defenestración del año 81, si no me equivoco. Bueno, entonces, claro, el cura, en este caso, es Jesús Aguirre, que es un personaje, lo trato de explicar en el prólogo, porque todo el mundo me decía que bueno, que cómo iba a hacer
todo el mundo que le había conocido, me refiero, ¿no? Es decir, pues los Pradera, Castellet, todos con los que hablé, que fueron muchísimos, me decían, hombre, que era como una especie de ofensa generacional, ¿no? El duque, el cura Aguirre, pero bueno, el cura Aguirre que ya era duque de Alba, por cierto. Y eso me fue fascinando cada vez más, es decir, esta especie de ocultación de un personaje tan complejo como era Jesús Aguirre, futuro duque de Alba, primero porque ser duque de Alba es más que ser rey, es decir, que rey, como ya sabemos, hasta te pueden defenestrar, pero de duque de Alba no, tienes que morirte. Eso es como el toisón de oro que le dieron, por cierto, a Víctor García de la Concha. Es uno de los últimos actos, siendo él director de la Academia, o presidente de la Academia, el rey le concedió el toisón de oro. Que es una pena porque es la condecoración mayor que hay en España, pero hay que devolverla. A la muerte los herederos tienen que devolverla. Y hay la anécdota de que en el caso de Suárez el hijo quiso quedarse con ella, pero bueno, al margen de este pequeño detalle, esta pequeña anécdota, Jesús como duque de Alba fue un personaje fundamental, es decir, que conforme yo estudiaba al tipo que era, claro, yo le conocí en la época más repelente, que era cuando al final de Duque de Alba, que era un tipo insoportable, un histérico y un depresivo, que acaba muy mal, porque claro, un Duque de Alba puede recorrer España entera, desde Cádiz hasta la frontera, pisando tierra propia, es decir, propia, quiero decir, propiedad. Pero se aburre, es decir, que claro, es un aburrimiento, es decir, y él era un hombre con una cabeza, ¿no? Y ese personaje me fascinó, porque para contar toda la historia, o gran parte de la historia cultural, desde 1962 a 1996, el cura es un modelo, el cura Aguirre, porque por ejemplo, nadie sabía que había estado en el contubernio de Múnich, y estuvo en el contubernio de Múnich. Nadie sabía que había sido militante de Felipe de la facción más partidaria de la lucha armada. Es decir, un montón de historias de Jesús Aguirre, que el que hace la única misa que se hace en España tras la muerte y el asesinato de Julián Grimau, la hace el cura. Es decir, que el cura Aguirre fue un personaje muy importante, muy radical, pero ahí llega ese proceso fascinante de la transición, en el que me detengo con una auténtica delectación y sorpresa, porque había montones de cosas que ni yo mismo sabía, obviamente, en el cual toda esta generación que en los 60 asaltaba los cielos, por utilizar una expresión últimamente de moda, esa generación se conformó, bueno, menuda conformación, pero se conformó con cargos institucionales y al final con la Real Academia, donde también entra evidentemente Jesús Aguirre en su condición ya de Duque de Alba. Entonces, claro, ese hilo conductor era perfecto. Primero porque además los demás tenían una mezcla, los mandarines, para entendernos, tenían hacia él una mezcla de envidia y desdén. Primero porque, claro, es que ser Duque de Alba, insisto, no solamente eres el hombre más rico de España, con más posesiones, sino que además no te pueden cesar. Es decir, que esto es muy importante. Ni puedes dimitir, que tampoco eso es muy importante porque no es frecuente. Pero yo creo que esa fuerza del personaje, como hilo conductor, me siento muy orgulloso de haberla aceptado después de las cantidades de comentarios y tal, irónicos, que decían, bueno, mejor al escritor Juan Benet o a Luis Martín Santos y tal, que aparecen en sendos capítulos, pero hombre, el cura Aguirre, es que eso es tan paradigma de esa generación de los 60, los 70 y los 80, es tan paradigma que ellos mismos
consideraban que no era el espejo que les hubiera gustado verse, ¿no? Y un personaje, creo que he leído, Castellet también, es un personaje relevante en una triada, y después también, si puedes, el rol de los Estados Unidos, hay un momento que planteas también, si no me equivoco, ese tema, pero la figura de Castellet yo creo que también. Sí. Claro, esto en Cataluña, y más en Barcelona, esto es mientras la bicha, que dirían los castizos, ¿no? Y hay que empezar siempre poniéndose la venda ya, ¿no? Yo fui amigo de Castellet, le hemos cenado tropecientas veces, siempre fue conmigo de una amabilidad absoluta, en fin, no tengo hacia él como persona en la relación conmigo más que elogios. Es verdad que tenía significativas desmemorias que no estaban provocadas evidentemente por ningún Alzheimer, y que se nota claramente en sus memorias, pero como intelectual debo decir que yo tengo un inmenso desdén hacia la figura de Castellet. Las razones las explico en el libro. Es decir, Castellet fue siempre un imitador de alguien. Es decir, en un momento fue de Lucien Goldman, en otro momento fue de los italianos, en la figura de Italo Calvino, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre en Castellet había el mestre, que decir, esto es terrible, que decir, porque claro, hay generaciones en Cataluña que le consideraron el mestre y era un personaje que siempre hablaba de oídas de una cosa que había leído en alguien que no era original. Y esta no es una opinión solamente mía, es la opinión de los que vienen aquí, entonces ahí enlazo con el otro tema, que es el de los Estados Unidos. Hacia 1962, exactamente, 61 o 60, 61, 62, pero sobre todo con las huelgas mineras del 62 en Asturias, los Estados Unidos descubren una cosa realmente que les deja perplejos. Me refiero a la central de la antena en París, eso está explicado en dos libros clásicos que yo cito en el mío, uno de una señora, Saunders, y otro más conservador, de un francés. Pero hasta entonces los Estados Unidos no tenían el más mínimo interés en España una vez hechos los acuerdos con Franco, no tenían ningún interés. Y la inteligencia española, con perdón, se la bufaba. Pero las huelgas del 62, el que la única oposición real, formal, peligrosamente dura, la dieran los intelectuales con la Carta de los 102, les deja perplejos, claro, porque no era frecuente que bajo una dictadura fueran los intelectuales, que muchos de ellos estaban directamente vinculados con el régimen y varios de ellos trabajaban hasta de funcionarios, pues tuvieran esa reacción. Y entonces envían a una serie de personajes a Madrid, Barcelona-Madrid, que eran los dos focos culturales, más Barcelona aún que Madrid, y para palpar cómo era la sensibilidad política, que la cultural no les preocupaba mucho, aunque los personajes que mandaron eran importantes escritores, ¿no? Desconocidos por nosotros absolutamente, como casi todo en la época, pero eran personajes claves que trabajaban evidentemente para los servicios exteriores de los Estados Unidos, que era una de esas antenas medio abandonadas y luego recuperadas por la CIA, como todo el mundo sabe. Y entonces incluso la CIA llegará a protestar ante el enlace, uno de los enlaces, que era un viejo trosco español trabajando ya para los servicios, diciendo que en los Estados Unidos, que en Washington estaban muy preocupados por los españoles porque era el grupo que más había gastado
Es decir, que les estaba costando un dineral la inteligencia española, que les estaba costando muchísimo. Yo repito además el comunicado donde aparece y todo esto. Pero entonces empiezan a calibrar y detectan que la izquierda domina la inteligencia. Es decir, el país está en plena dictadura, pero la inteligencia española, sea socialista o comunista, y esto es lo que más les preocupó, socialista comunista estaba unida frente a la dictadura. Es decir, socialistas y comunistas iban juntos frente a la dictadura. Esto les provocó una auténtica conmoción. Porque claro, una cosa es que fueran cada uno por su cuenta, como era la política de la época, estábamos en plena guerra civil, pero entonces en ese momento empiezan a buscar quiénes pueden ser su gente para montar las reuniones intelectuales. Entonces, brevemente contado, en el año 63-64, no recuerdo bien, en el 63, se celebra una famosísima reunión en Madrid sobre realidad y realismo en la literatura, que es clave en esta historia, montada evidentemente por los servicios de los Estados Unidos, que le costó un dineral. Si alguien conocía el famoso Hotel Suecia y el famoso, no menos famoso y ya cerrado restaurante Bellman, este fue el lugar habitual y claro, los costos se dispararon. ¿A qué hombres contactan como hombres claves? Primero, contacta con Dionisio de Luego, que es el hombre. Pero claro, Dionisio de Luego tenía un inconveniente para explicar en Langley. Es decir, en los Estados Unidos no era fácil explicar que el contacto de la lucha por la democracia y contra el comunismo era un tipo que había con un comportamiento posteriormente más que honorable, pero que había sido condecorado por la Wehrmacht en la invasión de la Unión Soviética. Entonces, claro, esto era muy difícil de explicar y había que encontrar. Y las dos personas que sirven de puente en esta relación van a ser, sobre todo, José Luis López Aranguren y Castellet. De Castellet tenía una desconfianza terrible porque los textos de Castellet de la época eran de un radical tal que los tenía absolutamente. Hay unas cartas cruzadas entre los que vienen aquí a ese famoso congreso, concretamente de una escritora excelente que entonces no era conocida en España, que era Mary McCarthy, que iba ya por su tercer matrimonio entonces y era un agente de la CIA, por supuesto, que trabajaba en la antena de Varsovia. Para los era un norteamericano. Entonces esta se queda, no entiende nada de la situación española cuando viene. Primero porque no entendía el idioma, pero luego porque no entendía absolutamente nada de estos españoles, de cómo socialistas y comunistas podían ir juntos y cómo personajes de la valía de Luis Martín Santos, el escritor de Tiempo, novelista de Tiempo y Silencio, que era socialista militante además y llegó a dirigente del Partido Socialista durante un breve periodo, fuera partidario de luchar codo a codo con los comunistas cuando ellos habían venido exactamente a lo contrario, es decir, a separarlos y evidentemente a atraer una parte de los escritores socialdemócratas que era imposible porque todos formaban una piña porque el régimen les unía a todos, es decir, entonces claro, frente a ese enemigo no había diferencias. Entonces, esa reunión famosísima, digo yo, para mí, porque en general es una reunión muy olvidada y hay algún apunte biográfico de Castellet, pero entre lo que Castellet me contó a mí y lo que Castellet luego explica en su memoria, no hay punto de contacto, es decir, que no hay visos, pero no. Fue muy importante esa reunión. Porque por primera vez la inteligencia, una parte de la inteligencia europea viajaba a Madrid a una reunión en la cual había más de 300 escritores, es decir, había un personal, estaban todos, digámoslo así, salvo la excepción del hombre más listo de la época, que aquello le olía a chamusquina y que no fue, que fue Camilo José Cela. No le gustaba nada aquella reunión de tanto personal y que aquello podía, y eso en el estilo de Camilo
no asistió aunque estaba invitado. Pero sí asistió a las primeras reuniones de estos grupos dependientes de los servicios exteriores. Yo digo más servicios exteriores que CIA porque me parece ridículo, porque en general muchos de ellos no tenían ni zorra idea que estaban sirviendo, hasta que la revista norteamericana, aquella Rampart, publica el famoso informe de las relaciones entre el Congreso por la Libertad de la Cultura y la CIA, que es en el año 66. Hasta entonces prácticamente nadie detectaba cosas muy especiales. Y entonces, claro, esta ruptura, esto que significó ese congreso, es muy importante. O sea, ¿por qué? Brevemente, ¿por qué? Es decir, había gastado tanto los Estados Unidos en el contubernio de Múnich, como confiesa uno de los personajes, uno de los agentes norteamericanos, es decir, nos hemos gastado tanto dinero para nada, porque además si hay un fracaso político es el del Congreso del Contubernio de Múnich, la reunión famosa de la oposición del interior y del exterior, por si no estáis familiarizados con el lenguaje ya arcaico, aquella que se llamó el Contubernio de Múnich en el año 62 fue un fracaso de resultados para los Estados Unidos, que evidentemente evaluaban resultados. Aquello no significó nada, al contrario, reforzó a Franco de una manera total y además hubo una represión sin perdón y el franquismo se quedó refutado. Entonces es cuando calcularon que lo mejor era trabajar sobre intelectuales, ¿no? Y es cuando detectan que evidentemente la inteligencia española está basculada ya hacia posiciones de izquierda y muy crítica con los Estados Unidos, y entonces montan lo de siempre, es decir, un congreso sobre literatura. Realismo, realidad y realismo en la literatura contemporánea, me parece que era el título del simposio, que dura una semana, a pan y mantel, además con personajes realmente importantes de la cultura europea. Nathalie Sarratt viene aquí. Era el problema en aquel momento en los Estados Unidos, esas cosas que luego los eruditos a la violeta dicen, pero no tenía importancia. Es decir, el patrocinado o el patrocinio de ese departamento de los Estados Unidos al Nouveau Roman fue importantísimo. Es decir, que los tradujo enseguida al inglés y en el momento que te traducían en los Estados Unidos, eso era una mina. Por ejemplo, o al arte abstracto. Pero claro, aquí llegaron y vieron que este era un mundo, evidentemente, un mundo muy cateto, que además hay una discusión sobre sexualidad absolutamente inenarrable, en la cual están intelectuales entonces como Fernando Morán, que era un escritor entonces notable, aunque trabajaba, ya empezaba a hacer sus pinitos en la diplomacia, donde había estado ya su padre, pero hay unas discusiones porque sobre todo Mary McCarthy planteaba, bueno, ¿y qué pasa? En España no hay problemas del sexo. Claro, los problemas del sexo en el año 63 con la dictadura pues eran tan obvios como que no se podía besar uno en la calle. Entonces, claro, los problemas del sexo. Entonces, claro, la verdad es que la buchearon y ella decía, bueno, estos paletos, le mando una carta a Hannah Arendt, que era su amiga, dice, yo no entiendo estos paletos. Quiero decir, estos paletos, dice, hay un momento cenital, y con esto termina el momento clave, que dice, vamos a ver, te lo resumen. Dice ella, Mary McCarthy, a Hannah Arendt. Te lo resumo. En Madrid solamente hay bueno el aire y el agua. Pero luego hay cosas muy raras, dice. Aquí hay un hombre que cita a Lukács, el famoso filósofo húngaro, y que no ha leído ni una palabra de él, que era castellano. Que no ha leído ni una palabra de él. Aquí, y además, el segundo es que son una gente que, bueno, lee idiomas, nada de inglés, nada inglés, un poco francés y algo de italiano. Y lo tercero, dice, y esto me deja impresionado. Claro, ella era la gran figura del mundo norteamericano. Acaba de publicar una novela importantísima que era El Grupo, y se estaba buscando en Hollywood ya los protagonistas para hacer la película sobre El Grupo, que es una novela realmente admirable.
y siendo una escritora muy reaccionaria, no conservadora, recomiendo Las memorias de una joven católica como uno de los libros más hermosos que he leído. Es una joya, está publicado creo que en Lumen. Pero, y dice lo tercero, es que jamás han oído hablar de mí. Claro, ese encuentro eso sí que era un encuentro en la tercera fase. Entonces a partir de ahí empieza otro proceso, pero esa reunión del 63, esa reunión sobre literatura, es muy importante para calibrar lo que luego ocurriría y lo que son los años 60 como años muy cargados de ilusiones, en la medida que los 70 significan ya una decadencia de este tipo de ilusiones, y no digamos ya los 80, que eso es ya el enterramiento. No quiero robar el protagonismo, pero una pregunta en torno a la censura y el sector editorial, porque usted ha sufrido la censura por el sector editorial en una época que hay estos conglomerados, esta concentración, esta decadencia de los suplementos culturales, que usted ya ha hecho referencia en muchas ocasiones, de programas de reflexión al literato. ¿Qué le queda al autor de ensayo, de narrativa, pero principalmente de ensayo, que habitualmente se autocensura para poder publicar? ¿Cuáles son las vías de...? Bueno, todo el mundo habla de la crisis ahora incluso algunos de las crisis de valores, que nos llevamos con los valores tanto los financieros como los valores morales y éticos, llevamos a una decadencia y empezamos ya perdiendo los valores éticos, no digamos ya los valores de bolsa, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en el mundo editorial estamos en una de las crisis más difíciles, que es difícil calcular. Primero, ¿cuándo vamos a salir de ella? Y algunos tenemos la esperanza de que probablemente otras generaciones lo vean, pero nosotros somos ya muy mayores y los ciclos, esto de Ortega sostenía que una generación eran 15 años, nosotros 15, una generación y media, si la cosa va muy bien. Entonces, el mundo editorial en este momento, las concentraciones, todo el mundo le parece una cosa genial, sí. Pero claro, los grandes emporios evidentemente tienen que calcular sus intereses. Es decir, este caso del libro es una evidencia, es decir, que vamos a ver, entre 450.000 ejemplares del Infierno tengamos, es decir, una cosa es que yo, humanidad, reconozco que no es una de las cosas que tengo, pero orgullo sí, claro, como Rodrigo, pero claro, no llega mi orgullo a calibrar que 450.000 ejemplares valen un libro mío, es decir, vamos, en serio. Es que hay que hacer números. Es decir, lo decía don Vito Corleone en El Padrino, no es nada personal, es sencillamente negocio. Entonces, ahí estamos metidos en ese negocio. Entonces, ¿por qué proliferan tanto las pequeñas editoriales? Porque evidentemente es el equivalente a la pequeña empresa en el mundo económico. Lo que pasa es que hasta la pequeña empresa la competencia que tiene es brutal, pero el nivel de los gastos de una pequeña editorial pues puede ir tirando, siempre y cuando además el derecho editen autores que hayan muerto hace ya los suficientes años para que los derechos no se paguen, el traductor se consiga, pues bueno, incluso en algunos casos he visto que se traducen el mismo libro que tradujo Plaza y Llanés hace 50 o 60 años, con el mismo, vamos, yo me he quedado perplejo, es decir, con el mismo traductor de entonces, que era un traductor que no solamente que tenía más voluntad que el alcoyano, pero que no sabía del idioma, que vamos, como si me ponen a mí, muchos de ellos que salían de la cárcel o tal,
pues y digo, ¿usted sabe francés? Por supuesto. ¿Italiano? Por supuesto. Por todo lo demás, lo que quiera. Ya con un diccionario, iba trabajando y lo sacaba adelante. Claro, y esas traducciones, por ejemplo, ahora muchas han sido reeditadas por pequeñas editoriales como gran novedad, porque estaba, claro, en el momento que computas aquella edición con la de ahora, dices, pero bueno, aquí lo único que cambia es la portada. Y todo lo demás sigue siendo la misma barbaridad de traducción que no te puedes fiar. Bueno, entonces, ¿cómo entra la censura? Bueno, la censura es una obviedad, es decir, la censura económica es pues tan implacable o más como la política. En definitiva, la política es una censura económica y viceversa. Es decir, una editorial tiene que evaluar antes de publicar un libro si eso va a tener consecuencias para ella o no. Pero esto no es solamente válido para un libro como el mío, que puede ser crítico y duro y hasta brutal. Esto es válido hasta para una novela. Es decir, no quiero que más de uno se coja esta frase para hacer un titular, pero hombre, es significativo que el premio Último Planeta haya sido el hombre que le dio trabajo a Leticia Ortiz en México durante varios años. Claro, este tipo de cosas es verdad que lo importante es la literatura, pero esto es importante, estas cosas, que las valoremos, porque el mundo de la literatura se hace así. De ahí que Cela fuera un personaje muy importante, porque había sido un gran escritor. Ojo, menos broma, es decir, que no era un Miss Dundee, era un tipo que conocía el oficio y sobre todo sabía las trampas del oficio. Y esto no solamente le hizo rico, sino que le hizo premio Nobel, vamos. Entonces, claro, el nivel de, por ejemplo, cómo manejaba Cela la censura, pues es magistral, ¿no? Primero porque él era censor. Por lo tanto, él conocía perfectamente los mecanismos de la censura. Siempre se ha dicho esto de que La Colmena se editó, yo cuando oigo esto me pongo de los nervios. La Colmena la consiguió Cela, pero tuvo que editarla en Argentina y una parte en México. Mentira, se editó aquí, se editó en Sevilla y en Barcelona. Pero evidentemente Cela era suficientemente listo para poner el copyright de México y de Argentina, Buenos Aires y de lo que fuera. Pero él ya se encargaba que los depósitos, porque él controlaba ese mundo, pues funcionaran, porque si no, no vendían las cosas, lo tienen que traer de México o de Argentina. Recuerden, vamos, en mi generación fue importante el Si te dicen que caí de Juan Marsé, pero claro, aquello es que había que buscarlo con cuentagotas en la edición de México. Y además a unos precios, en fin, de escándalo, que diríamos, ¿no? De lo bebé, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, los mecanismos de censura ahora son brutales. Es decir, uno de los suplementos, por ejemplo, literarios de todos, no hay un suplemento literario. Hay algunos peores que otros, pero el caso de Movelia o el caso de la ABC o el caso del Cultural, pues son casos muy obvios, donde además los controles son muy estrictos. No solamente antes el amigo Javier contaba que, por ejemplo, yo en el grupo ABC no puedo salir, mi nombre, no puedo salir porque claro, el que controla el ABC ahora es un chico, se llamaba Rodrigo Lafuente, que había sido director del libro como el PP y que además depende del grupo del Correo Español del Pueblo Vasco. Como yo hice un libro de los españoles que dejaron de serlo y además hago todo un largo exordio sobre la familia Ibarra, propietaria del grupo, etcétera, etcétera, pues ya entonces en Bilbao decidieron que mi nombre no aparecía. Entonces, bueno, no apareció nunca más. Desde el año 81 no apareció nunca más.
Es decir, llegaron incluso a hacer, me acuerdo, un suplemento sobre las historias del Partido Comunista hace 4 años, ¿no? Y el único libro que no aparecía era el mío, es decir, que vamos, ya como bibliografía, es decir, por lo menos, vamos, y además no es que sea bueno o malo, es que esa época no la toca nadie, por lo tanto no nos queda más remedio de meterlo, pues no. Entonces, claro, la censura es tan brutal que si uno además juega contra ella, está acabado. Está acabado. Es decir, ¿por qué cree la gente, por ejemplo, que en este momento los editoriales están apostando por personajes mediáticos? Esto es una cosa llamativa. Es decir, porque bueno, no sabe hacer la O con un canuto para poder hacer un libro. Eso ya se encarga la editorial. Tú firmas y la editorial te pone un negro brillante, valga la expresión, que te hace una maravilla de libro. Pero eso es lo que funciona. Es decir, las memorias de la Pantoja o yo recuerdo, lo digo con todo sentido de humor de que soy capaz, que cuando yo firmé el contrato con Planeta para hacer el libro del cura y los mandarines hace 10 años, hombre, el adelanto no estaba mal, pero la reacción de la persona de la cúpula editorial que me ofreció esto y atendió a las peticiones que yo hacía de adelanto, me respondió una frase que había que incorporar a la historia del mundo editorial, que dijo: ¿tú sabes cuántas pantojas me va a costar a mí el adelanto que te doy? Esto yo creo que es el mundo que refleja. Entonces, la censura. A un tipo le echan de los suplementos del País, por ejemplo, porque hace una crítica, no se puede hacer. Otra de las cosas que, por cierto, me reprochaban en el libro es una ironía sobre determinados autores que ahora son de la casa. Cito por caso, por ejemplo. Y yo no tengo especial simpatía, no lo conozco personalmente, además sé que ha hecho elogios personal, que esto es siempre terrible. Cuando alguien te elogia, en este país tú tienes que elogiarle a él. Porque, claro, esto si no es un lío, es un intercambio negativo y esto es terrible. Y yo no soporto a Ignacio, a Muñoz Molina, a todo el mundo. ¿No? Si ahora te iba yo a preguntar por él. Es del lado de mi pueblo. No, yo tampoco. Estaba reventando. Te agradezco que haya hablado. Muñoz Molina como escritor, como persona no lo conozco y tal, pero sé que ha hecho elogios sobre libros míos, e incluso que ha tomado para una novela una parte de un texto de la historia del PC y todo esto y tal. Entonces, esto fue uno de los reproches que también hacía la editorial Planeta, diciendo: pero claro, es que Muñoz Molina es un autor de la casa. Pero hay otros que posiblemente también hay amigos no le caigan muy bien, que de los que hago una burla considerable, ¿no? Claro, hasta hace 6 meses, es decir, claro, el libro en 10 años es que el mundo no es que haya cambiado, pero se ha deteriorado mucho, el mundo en general. Entonces, había una editorial que editaba tanto a ¿cómo se llama? No, los dos de Granada. García Montero y su mujer, ¿no? La mujer era Entonces, claro, hace unos meses. Los conozco. Bueno, pues hace unos meses no había ningún problema, yo podía hacer cualquier ironía sobre tanto sobre el poeta como sobre la supuesta novelista, ¿no? Y no había ningún problema, porque ellos publicaban con Tusquets. no con Tusquets, pero claro, Tusquets ahora es Planeta. Ya, Javier. No, yo hacía una ironía, no entraba más detalle, una ironía a propósito de la academia, porque Almudena Grandes llegó a decir una de las frases de estas para el bronce, es decir, una frase
preciosa, que cuando le dijeron que por qué no entraba en la academia, y creo que era Víctor García La Concha que se lo dijo, ella dijo que o entraba con su marido o no entraba. Esto de entrar por pareja es una novedad en la historia de nuestra cultura. Y claro, es muy complicado o muy simple la historia de la censura en este momento. Es decir, yo podría hablar de la vanguardia y que cómo se hace y cómo lo hacen, pero en fin, todos son iguales. En ese sentido no hay... Es curioso, es decir, si estamos hoy aquí hablando y charlando un poco, más yo que todos, pero es debido a sobre todo a las redes sociales. Es decir, que esto yo creo que... Y yo soy un adversario, ¿en qué sentido? Mientras el poder tenga el papel y nosotros tengamos los medios, las redes sociales, no nos comemos una rosca. Es decir, el poder es el papel y el poder controla el papel, y mientras controle el papel nosotros podemos jugar y hacer lo que queramos con las redes sociales, pero es el consuelo del chinito. Una pregunta. Cuando en noviembre del 99 usted se despierta una mañana de sábado y no aparece su sabatina, ¿qué cosas heredades de la vanguardia hacía Sabatina, que hablaba de los Maseratis y Ferraris de Pujol Jr.? ¿Qué explicaciones heredades del propio diario? Bueno, ahí entramos en el terreno de la intimidad. Pero bueno. Vamos a ver. Explicación, explicación. Vamos a ver. Es una de las cosas que caracterizan en este momento y siempre la censura, es que la censura no se explica. Es decir, porque si se explica, él se mete en un lío. Es decir, lo que sí tengo es, y eso sí que es como una primicia, porque en general no lo he contado así en público, aunque sea entre amigos como aquí, es la reacción de Pujol esa misma mañana a un amigo común que le dijo: La Vanguardia ha tenido el detalle de retirar un artículo que afectaba a mi familia. Esa era la opinión. Que es de un cinismo monstruoso, no hace falta decirlo, pero bueno, con lo que ya sabemos no es ninguna novedad. Pero la Vanguardia no, sencillamente se levantó el artículo y que no se podía publicar, sin más, no hay. Ahora, yo debo decirle que haber estado 25 años, ya 26 en la Vanguardia, y que lo único que me hayan quitado, digámoslo así brutalmente, sea 2 artículos, no lo hubiera conseguido en ningún periódico de España. Ninguno. Por supuesto en el país ni loco. Jamás. Y yo llevo 25 años. Solamente nunca hubo correcciones. Solamente me acuerdo de un adjetivo que afectaba a un hombre que resulta que tenía negocios con el patrono del periódico, en el que me pidieron que, y lo hicieron muy bien, es decir, ya hace muchos años, cuando estaba el director Juan Tapia, que me dijo: ¿sabes qué volumen de negocio maneja el Conde Godó con... espero que esto haya la discreción de la institución. ¿Qué volumen de negocios tiene el Conde Godó con aquel fulano del cual yo me ensañaba? Y yo no tengo ni idea. Y entonces estábamos todavía en la peseta y dijo: 2.000 millones de pesetas. Quita la adjetivo que no tiene ningún sentido adjetivo. Y le dije: yo tengo un orgullo, pero no me llega a ese nivel de adjetivo mío valga 2.000 millones. Quita. Y se quitó. Es el único incidente que hice. Pero en 25 años en un periódico de España, con lo que ha pasado, eso es un privilegio.
Al mismo tiempo, como ya dije en más de una ocasión, yo no he visto en mi vida al Conde Godó, por lo tanto, ni he hablado, ni me he cruzado con él, ni nada de nada. Por lo tanto, me considero un privilegiado en esta relación. Que este tipo de matrimonios exóticos, como es el de la vanguardia conmigo, el mío con la vanguardia, lo que puedan durar, no lo sé, porque eso es el destino. ¿Por qué no la herramienta de la entrevista? ¿Perdón? ¿Por qué no la herramienta de la entrevista? No. Es decir, usted escribe. ¿Por qué no entrevista? Lo digo porque una de las mejores entrevistas que he leído con Town es la entrevista que le hicieron a usted. Sí. Y usted explica. Porque era muy bueno. El tipo que hizo la entrevista era muy bueno. Pero yo soy muy malo haciendo entrevistas. Porque, yo qué sé, yo entiendo que. Pero forma parte del ruido del libro. Es decir, usted pide la entrevista al tal La Concha, al cual yo no conocía hasta que usted lo citó, y le saca los colores. Pero yo en primer lugar no domino la entrevista, no me gusta además, y me siento muy incómodo. Es decir, por supuesto hago tropecientas mil entrevistas, he hecho y seguiré haciendo, es decir, porque en definitiva hay muchos datos que en una entrevista luego te obligan a revisar papeles y tal, porque claro, los papeles en general, igual que digo que el papel es el poder, por eso mismo digo que en general el papel miente, y entonces en general, y por lo tanto es menester hacer una entrevista con el personaje y tal, pues, y entonces descubrir los puntos flacos, no, pero la entrevista como género a mí me parece un género muy difícil, muy difícil. Y yo no lo domino y además ya me pillan un mayor para mí. Y la segunda pregunta es, firmando con Planeta, supongo que sabía a lo que se exponía. No, ahí se equivoca. Vamos a ver. Planeta publicó en el año 79, cuando el presidente Adolfo Suárez acababa de ganar las elecciones de marzo del 79, publicó un libro que era durísimo con el presidente. Las reacciones antes de publicar el libro y para conseguir el manuscrito fueron enormes. Las ofertas que a uno le hicieron para que no se publicara, y sobre todo de ahí mi obsesión con los manuscritos, para que les dejara ver el manuscrito, porque si dejan de ver el manuscrito, evidentemente dicen, bueno, ahí esta frase no se podía quitar, esto no se podía poner así, etcétera, etcétera. En la carta que le escribí al presidente del Emporio, que nos conocemos desde hace montones de años, como desde el 77 para ser exacto, cuando él tenía una revista que se llamaba Opinión, yo le explicaba esto, le hacía la pregunta esta: ¿cómo es posible que en 1979 fuéramos capaces de echarle un pulso a un presidente del gobierno de ejercicio en la cima de su poder? No olvide que luego empieza el declinado de Bolsonaro. Pero las elecciones de marzo del 79 que gana él son uno de sus momentos álgidos. Y sale el libro. Los acuerdos que puede haber tenido Planeta con el gobierno, me los imagino, pero no evitaron. Planeta jugará su papel político. No, en aquel momento no. Tenía su papel político o no. Pero lo cierto es que publicó el libro. Y no lo publicó porque quería apoyar al PSOE, ni porque quería apoyar a otra facción de la UCD. No, lo publicó porque entonces eran posibles esas cosas. Es decir, que la capacidad del poder para frenar no era tan obvio y tan absoluto, tan omnipotente como eso. Y entonces en esa carta al presidente, brevísima, decía: ¿cómo es posible que en el 79 fuéramos capaces de echarle un pulso al presidente del gobierno y ahora no somos capaces, textualmente decía yo, de superar a un chorizo como Víctor García La Concha? Con un chorizo adúltero en el sentido
como asturiano tiene una concepción más ligera y no tan evidente como diríamos aquí, ¿no? Y esto lo planteé y la respuesta de él fue muy sencilla. Me escribió una carta a todo este rifirrafe diciendo que no era el problema, que me respondió como podía ser en esa vieja película. Es decir, el señor Víctor García de la Concha era un colaborador eficaz de la casa y muy importante de la casa, más o menos venía a decir, y luego terminaba la carta diciendo: el problema son tus 11 malditas páginas. Me retraso un poco en el tiempo, de hecho central, pero lo vuelvo a ver. Usted definió a Mariano José de Lara como el primer osista de la literatura periodística. Conocemos el carácter implacable que tenía en sus escritos, ponía. Yo con mi próxima, aquí presente, a veces comentamos de que hay, es decir, no en el estilo literario, pero sí en los criterios utilizados por usted con los de Lara. ¿Usted qué opina? Y otra cosa, otra segunda pregunta. ¿Usted se siente odiado? ¿Se siente odiado como lo fue en su tiempo Lara? No, vamos a ver. Primera parte de su propuesta me parece un elogio desmedido. Es decir, vamos, una de las ilusiones de mi vida, y espero hacer, es un trabajo sobre Lara. Pero cada vez que lo propongo a un editor es que se me pone a mirar como si estuviera loco, y posiblemente sea verdad. Es decir, después del libro de Suárez, en el 79, quería hacer una cosa sobre Lara, porque sobre Lara y la biografía y el personaje hay muy poco. De verdad, hay muy poco. Ni siquiera hay biografías, pero hay muy poco de una biografía consistente del personaje. Incluso en este momento las facciones más nacionalistas en Cataluña aprovecho la oportunidad para, evidentemente, vender una moto. Las facciones más nacionalistas y más tradicionalistas del nacionalismo aquí plantean que el gran escritor periodista del periodismo del siglo XIX fue Jaime Balmes, no Lara, que casualmente son coetáneos. Lo que esto significa en el terreno de la cultura, en fin, es una bestialidad, pero es así. Segunda proposición, decía usted, ¿cómo era? No, que va. Hombre, me imagino que la gente... No, eso es un sentimiento que... No creo que... en Lara no tenía esa sensación de ser odiado. Al contrario, era un triunfador, no lo olvide. Era el hombre que más cobraba como periodista en España, y cobraba mucho, y ganaba mucho dinero. El problema es otro. El problema es el problema general de nuestra cultura, de nuestra sociedad, ¿no? Es decir, que tú puedes ser muy alegre o muy lúcido, pero el ambiente que te rodea puede chafarte la vida. Es decir, Ortega tiene una frase, que sería de una charla así, una cita de Ortega, que él llamaba la erosión de lo cotidiano, cuando vuelve a la España del franquismo, ¿no? Esa erosión de lo cotidiano verdaderamente es criminal. Eso es criminal, para Lara y para quien no sea Lara, ¿no? Y en este momento esa erosión de lo cotidiano por montones de razones nos está afectando a nosotros. Gregorio, yo quería preguntarle si después de tantos años repateando a diestro y siniestro, como ha dicho Javier, no sé si ha repateado más a diestro que a siniestro, pero bueno, esto Javier no lo dirá.
si no le jode un poco en el fondo que la censura aplicada a este libro haya sido esto que Shifrin llama las censuras de mercado. Es decir, que no haya sido una buena censura ideológica como las de antes. A usted se le censura por lo que dice, por sus opiniones, por sus ideas, porque no da su brazo a torcer. No, le censuran porque está jodiendo un negocio. O sea, al final sí, la censura de lo más es un poco heroica, ¿no? Es la diferencia entre Flaubert y Madame Bovary y las cagarutas que hago yo. Que sí, ¿sabes? En el fondo no es una censura por algo que usted dice, por una convicción, un ideal, en fin, una cosa, bueno, como las buenas censuras de antes, ¿no? Claro, pero está chafando un negocio. Los ideales han bajado mucho. El valor de los ideales, es decir, está muy deteriorado. Pero ya no se puede fumar, los ideales se acuerdan de la pero no, yo creo que las censuras además hay una cosa muy clara que hay que fijarse en ella, que es la primera negativa que tiene una editorial, cualquiera que sea, o un periódico, o un medio de comunicación, cuando censura, es que no censura. Es decir, esta diferencia con la vieja historia de la literatura es clarísima. Es decir, ahora nadie admite una censura. Es decir, por ejemplo, antes me preguntaba, el artículo, ¿qué pasó con el artículo de Pujol que levantaron? Pues cuando pasó el tiempo, uno de los responsables de levantar el artículo, el responsable, que no era en ese caso el director, uno de los que ahora está haciendo artículos de opinión en los cuales exige: queremos saber de Pujol toda la verdad, que la sabía desde el día antes. Este mismo se justificaba hace un año, se justificaba ante mí diciendo: pero es que el problema de tu artículo no era lo que decía, sino que como íbamos a una campaña electoral y el único artículo que dedicaste era Pujol, era una desproporción y por eso me vi obligado a levantarlo. Es decir, siempre ahora hay una justificación que no es esto, es decir, yo lo levanto porque Pujol nos hunde el negocio, punto. No más. Nada, no hay más que hablar. Todos los artículos que han salido en relación a la censura son descriptivos en relación a la censura que usted ha sufrido. No encontró a faltar un apoyo por parte de una intelectual e intelectualidad, por eso digo que es naif, de acuerdo, porque ya no existe, pero no encontró a faltar ese punto, porque todos han sido descriptivos. Carlos Prieto ha sido... No ha habido ningún apoyo ni de un lado ni de otro, no, ni referencias a su censura. No es precisamente naif la pregunta, no. Yo creo que uno de los rasgos, las últimas manifestaciones solidarias o no solidarias son de la época de la dictadura. La insolidaridad profesional del gremio de la escritura o del periodismo alcanza niveles en este momento escandalosos. Es decir, la división que se produjo, por ejemplo, en el famoso referéndum de la OTAN del 86, quiero recordar, abrió una brecha muy importante, no por el sí o no, sino porque rompió muchos cristales aquella historia, rompió muchos cristales y rompió muchas creencias y rompió muchas cosas. Aquí en España, pero en Cataluña concretamente, en este momento pedir solidaridades, bueno, y en Madrid igual, pedir solidaridades es absolutamente imposible. Las asociaciones de periodistas son auténticas bandas mafiosas, no tengo ningún rubor en decirlo, auténticas bandas mafiosas, o, llamémoslo más suavemente, tejidos de intereses. Voy a contar una cosa breve y muy convincente sobre el hecho, que no es publicable,
insisto que no es publicado. Se está grabando, ¿eh? Sí, pero ese es el problema, lo que queda, queda. Y si además es verdad, quedará mejor. Yo llevo 25 años largos, ya deben ser casi 26, escribiendo en La Vanguardia. He pasado por directores, por dificultades, por tal, peleas, conflictos, tal, pero me siento orgulloso de ser el privilegiado que solamente me han levantado 2 artículos. Pues fíjese, recientemente el comité profesional de La Vanguardia ha mandado una carta al director pidiéndole que censure mis artículos. Vamos a acabar y a tomar una copa, no para olvidar, pero sí que me gustaría decir una cosa para acabar bien bonito y no en abismo, aunque el abismo siempre es precioso, el paso siguiente de lo bonito. Pero lo ha dicho Gregorio hace poco, ha dicho que el mundo cambia y no cambia, se deteriora. También Emilio ha preguntado lo mismo, ha dicho si hemos pasado de la censura política a los intereses económicos. Todo está en los libros, eso es una presentación de libros, es una cita de un clásico. Todo está, pero está tanto en el contenido como en la superficie, en la piel se refleja lo que va por dentro. Si cogemos el primer libro de Gregorio Morán y cogemos cuando lo reescribió 30 años después y leemos las dos dedicatorias, se comprende el tiempo que hemos vivido y quién es Gregorio Morán antes y quién es ahora, pero sobre todo como metáfora de lo que somos. Y cogemos a Adolfo Suárez, Historia de una ambición, que es un libro que se publicó en el año 79, y la dedicatoria dice así: a mis hijos de 3 años y 2 meses respectivamente, con el deseo de que lleguen a leer este libro y puedan entender algo de nuestra reciente historia. 30 años después reescribe el libro y lo dedica de esta manera: a mi generación que empezó luchando contra la mentira que fue el franquismo y que acabó aceptando todas las demás. Pues ese es el algo que me recorrió. Muchas gracias.
mi nombre. Soy hijo de Venus, porque no conozco ni a mi padre ni a mi madre, ni sé de dónde vengo. El aire no tiene puntales de soporte, dicen los campesinos, y esto me da de comer. Desde que vine al mundo me he pasado la vida viajando. Cada día estoy en un lugar diferente, todo para ganar un par de céntimos. Nos gustan especialmente las bodas de los campesinos. A los juglares nos tienen en buena consideración, aunque nos desdeñan y nos consideran deshonrados y sin derechos. Pero ellos son siervos de los señores. Nosotros, los vagabundos, no dependemos de nadie. Cásate con una mujer de tu entorno, así siempre sabrás quién es, pensaban los campesinos. Pero el matrimonio nunca podía celebrarse sin el consentimiento de su señor. Corre el rumor que el señor tiene un derecho a la primera noche, pero eso no es más que una leyenda. Nunca he visto que se realizara y mi experiencia es extensa en este terreno. Durante la Edad Media, en toda Europa, había cientos de pueblos de fantasía como el de Najac, en el sur de Francia. Más de 3/4 partes de la población la formaban los campesinos. Vivían a la sombra de las fortalezas, protegidos por su señor y a la vez dependientes de su señor. Solo unos pocos eran libres. La mayoría eran siervos. Para mantener a un caballero y su fortaleza se necesitaban 7 aldeas. Por ello debo al campesino elogiar que a todo el mundo puede alimentar. Sigue mi consejo, caballero, y mantén al campesino bajo tu custodia. El mundo de los campesinos era sencillo, reducido y sin incidentes notables. Los días de mercado eran los días en los que su vida tenía algún aliciente. Su mundo se acaba en los límites de la aldea. Por ello piensan que ir al mercado les enriquece. Venid todos, hombres y mujeres, os ayudo junto con Dios. Entiendo de sangrías. Puedo operar cataratas y hacer que los ciegos vuelvan a ver. Y quitar dientes cariados. Los remedios milagrosos los dejo para los charlatanes y los curanderos. Yo me las arreglo con mi oficio. Ojalá hubiera mercado cada día. Habría ganado todo el dinero que quiero en un santiamén. Lo que no aparece en ningún documento ni en ninguna crónica de la Edad Media es lo que intentan descubrir hoy en día los antropólogos del Museo de Historia Natural de Viena. ¿Qué defectos físicos tenían los campesinos de la Edad Media? ¿Cómo se alimentaban? ¿Qué enfermedades padecían? ¿Qué les provocaba la muerte? Los restos de un cementerio del siglo X, hallados en Austria, deberían proporcionarles información. Para ello, se estudian más de 200 esqueletos. A partir de los huesos y los cráneos, los antropólogos no solo pueden averiguar la edad que tenían al morir, sino que, igual que los patólogos, traumatólogos y dentistas, buscan cuadros clínicos y hacen diagnósticos. En las tumbas se han encontrado pocos objetos de valor. En Garstuno hay enterrados campesinos y personas de servicio. ¿Qué edad tenían? Según la estadística, la media era de 21 años. Sin embargo, la alta mortalidad infantil distorsiona la media, ya que solo 1 de cada 2 niños superaba los primeros años de vida. En realidad, muchos habitantes superaban los 40 y 1/10 parte los 60. Bajo el microscopio, los antropólogos buscan cuadros clínicos en fragmentos microscópicos de huesos. De este modo pueden diagnosticar trastornos de crecimiento, una consecuencia de las frecuentes épocas de escasez de alimentos. Las inflamaciones del tejido óseo indican infecciones y la falta de vitamina C se reconoce por las alteraciones óseas.
El proyecto está dirigido por la antropóloga María Teschler-Nicol. Junto con arqueólogos y médicos, se ha realizado un estudio epidemiológico de las enfermedades de toda una aldea. Uno de los hallazgos más frecuentes es la formación de agujeros, que indica tuberculosis ósea. En el material de Garstuno se ha podido constatar una serie de modificaciones del esqueleto que indican que esta población sufrió tuberculosis, meningitis y otras inflamaciones óseas. Aquí tengo el caso de una tuberculosis. Aquí se ha producido la degradación del cuerpo vertebral de un niño. Esta enfermedad infecciosa seguramente se transmitía a través de la leche sin hervir y su propagación probablemente se vio influenciada por la alta densidad de población. Esto también está documentado por los hallazgos arqueológicos. Se vivía en espacios muy reducidos y esto aumentaba el peligro de contagio. En los devocionarios de los señores, la vida del campesino se explica de forma muy distinta. El libro de horas del duque de Berry es uno de los libros más valiosos y conocidos del mundo. Las miniaturas realizadas por los hermanos Limburg son un punto culminante de la pintura europea. Estas imágenes de un calendario muestran una imagen bien conservada. Nadie iba al campo con la ropa de los días de fiesta. En esta época, este infeliz pueblo vive grandes tormentos y debe trabajar para producir lo que el mundo necesita. Ellos reciben poco a cambio. A menudo lo único que tienen para comer son sus propios cerdos. Hombres y mujeres se ven desamparados y sin dignidad para el regocijo de la nobleza. Para comprender cómo era realmente la vida diaria de la clase campesina, los arqueólogos han reconstruido una aldea típica en Düppel, cerca de Berlín. Esta aldea se administra igual que en la Edad Media. Los campesinos llevan una vida dura. Deben labrar el campo, sembrar, hacer la cosecha y llevarla a los graneros. Ser campesino no significa comer bien. El agua y la leche cuajada son sus bebidas, y el pan y la papilla de avena sus principales alimentos. Ya en la Edad Media inicial, lo que anteriormente se habían considerado malas hierbas, el centeno y la avena, se convirtieron en plantas de cultivo de gran productividad. Pero las malas cosechas provocaban catastróficas hambrunas una y otra vez. La necesidad hacía volar la inventiva. En la época en la que Adán se encontraba por estas tierras, se habían producido grandes cambios en la agricultura. En el libro de horas del duque de Berry todavía vemos a los campesinos trabajando del modo habitual. Los bueyes fueron los tractores de la Edad Media hasta que fueron ampliamente sustituidos por caballos. Los historiadores dicen que esto contribuyó a la revolución agraria de la Edad Media. El granjero Joe Henson nos explica por qué en su campo de Cheltenham. Esto es el yugo para bueyes habitual de la Edad Media. El arco se colocaba sobre la nuca y se cerraba debajo del cuello. A los caballos no se les puede colocar un yugo de este tipo porque los estrangularía al dejarlos sin aire. Por este motivo se inventó la collera para caballos. Con ello los caballos pueden arar y son mucho más adecuados que los bueyes. Porque un caballo rinde como dos bueyes. Son más fuertes, rápidos y obedientes. Y se esfuerzan, intentan levantar algo aunque no puedan, mientras que un buey nunca lo haría. Además, cuando se hace trabajar demasiado a un buey, simplemente se tumba. La familia Henson hace una prueba. Hacen una carrera arando con un tiro para caballos y un yugo para bueyes. Se aplican las mismas condiciones a los dos equipos. Los arreos desarrollados para los caballos permitían utilizar los animales de montura también como caballos de labranza. Las herraduras permitían avanzar mejor sobre los suelos difíciles. Otro importante invento de la Edad Media son los arados rodados con reja de arado de hierro.
Por un lado, se pueden guiar fácilmente. Por otro, no resquebrajan el suelo solamente como los arados de gancho de madera, sino que hacen surcos profundos y al mismo tiempo remueven la tierra. Esto hizo que el rendimiento del suelo aumentara. El resultado de la competición de arado muestra que los caballos hacen el doble de trabajo que los bueyes. El círculo de giro es marcadamente menor y tienen un radio de acción mayor. Con ellos los campesinos pueden trabajar campos muy apartados. Así que no es de extrañar que los caballos de vapor se convirtieran en la unidad de rendimiento técnico. Y aún hubo algo más que jugó un papel decisivo en la revolución agraria de la Edad Media: los molinos. Europa no es una tierra de arroz, sino de cereales. El centeno no se descascara como el arroz, sino que se debe moler. La mano de obra en la Edad Media no era gratuita, así que tuvieron que aprender a utilizar el viento y el agua como fuentes de energía. Para ello, se necesitaron muchas innovaciones e inventos. Para transferir la fuerza de las ruedas hidráulicas a las piedras de molino horizontales, se construyeron ruedas dentadas, cajas del eje y árboles de levas, y se encontraron las fórmulas para la transmisión de los primeros engranajes. Con las técnicas de las artes mechanicae, pronto se pudieron accionar no solo molinos de grano, sino también molinos de papel, batán y minerales. También bombas para el desaguado de minas y las herrerías de las primeras industrias. Con el cultivo de cereales y la tecnología de los molinos, se vinculó el auge de Europa a la primera revolución industrial. El adelanto decisivo hacia la industrialización, que ya se había producido en Europa antes que en otras áreas civilizadas, fue la cuestión energética. Y la energía del agua fue un adelanto altamente decisivo, que se opuso a la energía animal o simplemente a la fuerza del hombre. Existe una bella expresión de principios del siglo XVI. Un técnico italiano compara los molinos y su fuerza y dice que son más fuertes que 100 hombres. Así pues, la fuerza del agua había sustituido a un número mucho mayor de mano de obra humana, y hasta el invento de la máquina de vapor, la fuerza del agua fue el factor decisivo, el factor energético decisivo del desarrollo industrial. Y no fue hasta la llegada de la máquina de vapor cuando se llegó al siguiente paso del desarrollo industrial europeo. Con el sistema de 2 campos utilizado, solo se cultivaba la mitad de la tierra laborable con cereales, y la otra mitad se dejaba sin utilizar para que se regenerara. Al año siguiente, el que quedaba sin utilizar era el campo que se había cosechado. El cultivo por amelgas trienales revolucionó el sistema antiguo. 1/3 de la tierra laborable se cultivaba con cereales de verano, como el trigo. Otro tercio se cultivaba con cereales de invierno, como el centeno. De este modo, la parte no utilizada ya no era la mitad, sino solo 1/3. Al año siguiente cambiaba la secuencia de la cosecha. El cultivo por amelgas trienales hizo que la producción aumentara un 16%. Y en vez de cosechar una vez al año, ahora los campesinos podían cosechar 2 veces. Los historiadores hablan de una revolución agraria. Sin excedentes de grano no se habría producido un aumento de la población, ni se habrían construido catedrales ni ciudades. Y sin centeno, no habría existido el pan negro, que dividía a Europa entre el norte y el sur. Ni el mejor campo da una buena cosecha por sí solo. Ya en la Edad Media la agricultura se convirtió en una ciencia. El primer manual moderno sobre agronomía fue escrito por Walter of Henley en 1270. Su objetivo, cómo incrementar el rendimiento. La revolución agrícola de la Edad Media culminó con el desarrollo de la agricultura. Las cepas mejoraron en calidad y variedad al tiempo que aumentaba la extensión de tierra dedicada a su cultivo. Muchas regiones se especializaron desde entonces en la producción de vino: La Rioja, Burdeos, Borgoña, el Piamonte. El vino se convirtió en un bien deseado en los mercados internacionales e incluso a veces se ha dicho que más de una guerra se hizo entonces por el control de las rutas comerciales que llevaban los buenos caldos a las mesas de los nobles europeos.